Continuamos con La Noche. La noticia de la suspensión de los diálogos en La Habana, Cuba, por parte del grupo terrorista de las FARC sorprendió a la opinión pública colombiana en medio de una tensa situación de orden público por cuenta de un paro nacional liderado por el sector agrario y que también incluye a transportadores, a mineros y trabajadores de la salud. Bloqueos, incendios, protestas, enfrentamientos. Este es el convulsionado panorama que vive Colombia desde el pasado lunes, día en el que el sector agrario inició una serie de manifestaciones en las principales vías del país. El campo colombiano está en quiebra. Exigimos la rebaja de los insumos. ¿Qué pide el sector agrario? Son 6 los puntos centrales de las exigencias por parte del sector agrario. Entre estos se encuentran la implementación de medidas frente a la crisis, acceso a la propiedad de la tierra e inversión social en la población rural y urbana, en educación, vivienda y servicios públicos, entre otros. ¿Quiénes participan en el paro? Además de los gremios productores de café, arroz, panela, papa, cacao, cebolla y aguacate, se suman también los lecheros, cerca de 40.000 camioneros que piden reducción en el precio de los combustibles, los mineros artesanales que piden formalización de su oficio y los trabajadores del sector de la salud. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno afirma que tiene la voluntad de sentarse a la mesa de diálogo para negociar y estudiar las propuestas de los manifestantes con la condición de que los bloqueos sean suspendidos. Así lo declaró Francisco Estupiñán, ministro de Agricultura en la FM de RCN Colombia. La posición del gobierno ha sido que con mucho gusto nosotros nos sentamos a escucharlos, a estudiar sus propuestas, sus peticiones, pero debe existir el requisito indispensable es que no existan bloqueos. Los líderes de las manifestaciones han expresado que esta vez no levantarán las protestas, a pesar de que esta sea una exigencia del gobierno. Por eso nos vemos abocados a un paro nacional, a un paro como que está un paro obrero, para que el gobierno mire al campesino, a aquel pequeño agricultor. Mientras sigue la puja entre el gobierno y el sector agrario, la situación de orden público empeora con el pasar de los días. Este viernes la Policía Nacional reportó la captura de 175 personas en el territorio colombiano, 54 en el departamento de Boyacá, 23 en el Valle, 19 en Cundinamarca y 18 en Cauca, entre otros. La presencia de individuos portando armas de fuego. Incluso hay informaciones de que dispararon con fusil. Tenemos un policía de los colombianos herido con arma de fuego. El caos se apodera de varias zonas del país. Obstrucción de vías, saqueos, actos de vandalismo, disturbios e incluso derramamiento de miles de litros de leche por la imposibilidad de transportar el líquido seguirán siendo la constante hasta el momento en que las dos partes se sienten a negociar. Jorge Enrique Robledo, senador colombiano del Polo Democrático. Estas eran las imágenes en todos los noticieros, en todos los titulares de prensa que había en Colombia esta semana. Este viernes, por cuenta de la crisis del proceso de paz, la noticia es otra. ¿Cabe la posibilidad de una cortina de humo para desviar la atención cuando todo el mundo decía al presidente se le está saliendo el país de las manos? Pues en este país y en este gobierno caben todas las posibilidades, diría yo, pero el hecho de fondo, pienso yo, central, en este tema es insistir en que realmente la situación de las gentes del agro es una situación de desesperación, de frustración, de indignación. Algunos llevamos casi 20 años hablando de este tema, la crisis del café, la crisis de la leche. El caso de Boyacá es patético. El caso de los transportadores también es un reclamo que todos sabemos lleva años sin resolverse. Lo de los pequeños mineros de la misma forma. Entonces aquí lo que el país tiene que reconocer, y en eso se equivoca en materia grave el presidente de la República, es cuando se niega a aceptar que aquí lo que hay es un problema social de una gravedad descomunal. Oigan las declaraciones del arzobispo de Tunja en ese sentido, y eso no se puede resolver, digamos, satanizando a los que protestan o a alguien que haya dado cualquier opinión, ni se puede resolver a punta de represión. Aquí tiene que sentarse el gobierno nacional a encontrarle soluciones a esto, pero ojo con esto que voy a agregar.
Lo que se viene hacia el futuro puede ser infinitamente más grave, porque esos TLCs en mala hora firmados apenas están empezando, digamos, con nuevos mecanismos, porque viene una cosa de libre comercio desde antes, pero con nuevos mecanismos que van a ser durísimos contra la gente. Y entonces, si el gobierno no asume, digamos, transformaciones profundas en la vida del agro, vamos a tener no sé cuántos nuevos problemas como esos hacia adelante. Senador Velasco, en el suroccidente de Colombia, y usted que es de esta zona del país donde también se está complicando la situación, ¿es realmente difícil para el gobierno solucionar la situación social en este momento o realmente hay una complicación que pueda desbordarse? No, el tema no es fácil. Yo creo que cuando uno quiere resolver un problema tiene que enfrentarlo y tiene que enfrentarlo tal cual es. Y no es fácil porque es la suma de muchas decisiones de muchos gobiernos enmarcadas en un modelo económico que evidentemente no le ha servido al agro. O sea, el que diga que el modelo económico le ha servido al agro, creo que está equivocado. Nosotros llegamos a el descaro de tener subsidios para las que desfilan en las pasarelas en vez de darles el subsidio a los que trabajan en las parcelas. Por ello a mí me parece que nosotros deberíamos repensar lo que está pasando y primero definir que ahí hay un problema de crisis de representación. Si los paperos tienen que salir a una carretera, si los lecheros tienen que salir a una carretera, si los cafeteros, si los transportadores con reclamos justos, es porque en otros escenarios no se sienten representados o no se pueden tomar decisiones que representen sus intereses. Yo esta tarde, y lo he venido diciendo ya desde hace algunos días, digo, hombre, ¿y por qué no pensar en una constituyente agraria, por ejemplo? Esa gente que no se siente representada, que tiene que revisar el modelo, que se siente ya no en una carretera, ya no en una vía, sino en espacios democráticos, sin violencia, para tratar de resolver un problema que es de todos los colombianos. A mí me impactó muchísimo un video que está circulando en YouTube, 9.70, de una niña Solano, un excelente video. Creo que el senador Robledo da una entrevista ahí como parte de esto, algo que ocurrió en Campo Alegre, el Huila. Mire, ese tipo de cosas hay que revisarlas y revisarlas con una mente positiva y con un corazón abierto, porque es evidente que en Colombia está pasando algo y ojalá tengamos la suficiente sindéresis de sentarnos a encontrarle la salida a ese problema. Exministra Marta Lucía Ramírez, ya se negoció supuestamente el pacto agrario en el proceso de paz, pero los agricultores en Colombia están pidiendo sentarse a hablar. Entonces, ¿cómo con quienes le han hecho daño al país se sientan a hablar de la agricultura y con los propios campesinos están en disturbios? Pues mire, eso fue lo que señalamos varios, que era una absoluta paradoja, que ahora quienes le han hecho tanto daño a los campesinos, que han sembrado de minas el campo colombiano, que han aterrorizado, que han desplazado, entonces ellos traigan la solución para el modelo de desarrollo agrario de Colombia. Aparte de eso, sí le quiero decir, a quienes nos duele este país de verdad, vemos con preocupación que esto es como una mecha que se ha prendido y que se está extendiendo por todo el país, y esto hay que pararlo y hay que pararlo ya. Yo creo que el senador Velasco tiene siempre esta búsqueda de propuestas. Yo creo que esa tiene que ser la función nuestra. Acá no es solamente criticar al gobierno, es hacer propuestas. Él dice una constituyente agraria. Yo no creo, no es tema de una constituyente, sino de sentarse de verdad con humildad y reconocer que el gobierno se ha equivocado. Uno no puede decir lo que hicieron mal los otros gobiernos, es que su función y su responsabilidad es lo que le toca a uno solucionar. Y la manera de hacerlo, entre otras cosas, fíjese, es cambiándole el foco a esa mesa de unidad nacional. Es que a mí me parece que esa unidad nacional de unidad nacional no tiene nada. Eso es una unidad entre compadres políticos que se sientan a ver cómo le dan más gobernabilidad y cómo atornillan más el gobierno del presidente Santos. Yo creo que lo que el país necesita es una verdadera unidad nacional, que convoque a los sectores del agro, que convoque a la academia, que convoque empresarios, que diga, vamos a encontrarle soluciones a este país. Gente que como yo conocemos realmente el comercio internacional, entendemos la preocupación del senador Robledo, pero yo creo que la realidad es que la globalización existe, que Colombia tiene que ver cómo saca lo mejor de la globalización y cómo impide lo peor que tiene la globalización. A estas alturas no se nos olvide, hay subsidios en Estados Unidos a la agricultura, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda. No tenemos una chequera para competir de igual a igual, pero sí podemos sentarnos con una verdadera unidad nacional y decir qué materias primas agrícolas necesita la industria colombiana,
¿Cómo podemos nosotros lograr aumentar la producción en condiciones competitivas? Sí. El campesino que aparecía decía los insumos, pero yo le digo, son los insumos, son los distritos de riego, es la comercialización de sus productos, es la asociatividad de ellos, y que los industriales le compren esa cosecha a un precio internacional y que realmente haya soluciones efectivas, pero eso tiene que ser ya y ahora. Hay que tener humildad para reconocer, no está funcionando bien ni la mesa de unidad, ni la política agrícola y mucho menos la política industrial. Lo que pasa es que los industriales no protestan, los trabajadores de la fábrica no han salido, los trabajadores que despidieron de Nestlé y los que se fueron, los que se fueron también de Bayer y los que se fueron de Collantas y todo eso no han salido a las calles. Senador, hay mucho por hacer. Senador Robledo, brevemente y para que haga la conclusión, ¿no será más bien que la paciencia de los colombianos no tiene un límite, sino que ya se agotó? Sí, yo creo que estamos llegando a ese punto y hay que decir que la paciencia de los colombianos es parecida a la del Santo Job porque son demasiados años de sufrimiento. Ahora, yo creo que aquí se necesita alta cirugía. Esto no es de paños de agua tibia. Aquí hay un problema de modelo económico que no funciona. Colombia no puede firmar ni un TLC más, eso es un despropósito. Y los que hay que renegociarlos, hay que llamar a Estados Unidos y a los otros países a decir, este TLC no nos funciona. ¿Cómo es posible que Colombia firme un TLC con los gringos teniendo 50.000 millones de dólares en subsidios al agro al año y acaban de subirlos a 95.000 millones de dólares? Eso es por supuesto que no tiene nada que ver con el juego limpio, eso es una cosa calculada para arrasarnos. Entonces el presidente Santos tiene que llamar a estos países a decir, vamos a renegociar estas cláusulas de estos TLCs. Senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. A ustedes mil gracias por su invitación. En Cali, Colombia, senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, muy amable por acompañarnos. Jason, mil gracias. Una última frase. Es evidente que el presidente Santos puede estar en campaña reeleccionista. Lo que es completamente seguro es que hay otros que están en campaña para que Santos no se reelija. Y termino también agradeciéndole a Marta Lucía Ramírez, precandidata a la presidencia de Colombia. Muchas gracias a usted, a su audiencia. Yo diría, el gobierno Santos recibió un país con un conflicto militar, nos va a entregar un país con un conflicto social y el conflicto militar sin resolver. ¿Cómo vamos? Y a todos nuestros televidentes los invito a que sigan opinando y enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizatintn24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Pasen buena noche.